Me avisan cuando comenzamos. Selecionou o português, Maria Angélica? Sim, Tanto Juliana, faz, porque... Sim. na nuvem, né? Sim, na nuvem. Uhum. Tá. Aham. Então, pode começar, Maria Angélica Amparo, tudo certo aí? Faz um sinalzinho aí. Ok. Vamos Tudo lá, bom? então. Então, bom dia a todos vocês. É uma alegria muito grande agora receber a todos aqui na Biblioteca Freudiana de Curitiba, que abre novamente suas portas, neste caso para receber a Eduardo Urbach e o lançamento de seu livro Saber Fazer Frente aos Ataques de Pânico, que agora será traducido, está já traducido, se ofrece traducido ao português. Então, esto será de grande servicio para todos nos, porque nos encontramos frente a este problemón, digamos, que son los ataques de pánico, y él justamente nos hablará sobre el tema. Y el libro también nos explicitará. Entonces, agradezco a él, a vinda aquí para el lanzamiento de su libro en portugués, y a todos aquellos también que la Biblioteca Freudiana de Curitiba hicieron posible esta traducción y a edición del libro. Entonces, gostaria muito, então, de agradecer a presencia de todos vocês nuevamente y paso a palabra para Eduardo Urbach. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, mi enorme agradecimiento a Denise Cini y en su nombre a toda la Biblioteca Freudiana de Curitiba por este enorme trabajo que se han tomado de hacer la traducción de mi libro, editarlo para el público brasileño, portugués. Mi agradecimiento a Silvia Amigo, acá presente, que hizo el generoso prólogo del libro y que está acá una vez más acompañándome en esta presentación. Y a todos los que, imagino, de la Biblioteca Freudiana de Curitiba han tenido participación en esta traducción. Pensaba que el lanzamiento, la traducción, el trabajo que han tomado, me daba la pauta de que valió la pena el esfuerzo de vencer las resistencias que implicó escribir y publicar este libro. A mí me sorprendió, cuando el libro ya se estaba por publicar, que al pegarle una releída, me encontraba con que, tanto en la introducción como en el epílogo, hablo de las resistencias. ¿Por qué? Porque las resistencias son un elemento clave, fundamental en relación a lo que es el abordaje de los ataques de pánico, de los dos lados, tanto del lado de los pacientes como del lado de los analistas. Del lado de los pacientes, porque nos encontramos generalmente con sujetos que tienen una enorme resistencia a poder admitir, reconocer, siquiera, que ese fenómeno que los invade, espantoso, de los ataques de pánico, pueda siquiera tener alguna causa psíquica. Solemos encontrarnos con sujetos que han hecho un periplo de médico en médico por todas las especialidades, buscando si tienen algún problema cardiológico o algún tumor, y ahí tienen que vencer una gran resistencia para poder aceptar y encarar un tratamiento que reconozca que hay algún lazo entre el modo en el cual llevan adelante sus vidas y el fenómeno que los invade.
Un fenómeno que los deja completamente perplejos, sorprendidos, desconcertados, porque se presenta sin ninguna causa aparente que lo determine. Los ataques de pánico tienen toda la sintomatología similar a la de quien sufre efectivamente una situación terrible de una amenaza, un hecho traumático, que amerita toda esa serie de reacciones corporales. Después de que uno ha vivido un hecho traumático, lógico que hay una brutal descarga de adrenalina, y uno queda con palpitaciones, con sudoración, con todo ese estado corporal, como si a uno le hubiera pasado un tren por encima. Bueno, pero lo sorprendente es que los ataques de pánico irrumpen en cualquier momento del día o de la noche sin ninguna causa que esté a la vista, que por qué se desencadena, ¿no? Esta es una cuestión esencial a tener en cuenta y que a mí me implicó todo un trabajo inicial cuando comencé a encontrarme hace unos 15 años atrás, 20 años atrás, con los primeros pacientes que me presentaban esta problemática, y de la que en verdad no tenía la menor idea de cómo abordarlos, porque ni en la facultad, ni en mis años de concurrencia hospitalaria, había prestado atención ni se había nombrado demasiado, prácticamente nada, la cuestión de qué eran los ataques de pánico. Era algo que estaba como dentro del campo de la psiquiatría. Con lo cual, cuando empezaron a llegarme estos pacientes, sobre todo uno de ellos, del cual yo comento en el libro, en uno de los capítulos, a quien le debo haberme enseñado todo, porque me encontré con una problemática para la cual mi formación como psicoanalista clásica no me servía. Allí fue que tuve que empezar a investigar, a interiorizarme, a buscar bibliografía. Ya existía la posibilidad de googlear, y así es como encuentro un artículo que en ese momento estaba publicado dentro de un seminario de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, de Isidoro Beger, en el que un colega, Víctor Junger, proponía pensar los ataques de pánico como un colapso temporal de la función de la metáfora paterna. Claro, daba esta indicación y no explicaba mucho más. Así que decidí que si daba crédito a esto y estos fenómenos tenían que ver con un colapso temporal de la función de la metáfora paterna, era necesario entender cuál era esta función, la función de la metáfora paterna, para poder dar cuenta de cuáles son las consecuencias y los efectos de su colapso. Bueno, esta fue una línea de trabajo luminosa que me permitió ponerme a investigar e intentar formalizar un abordaje, ubicando que Lacan ya en sus inicios, allí por el seminario 5, seminario 6, formaliza la fórmula de la metáfora paterna, pero años después hace un trabajo de pasar de hablar de el nombre del padre a los nombres del padre, y del goce a los goces. Entonces, yendo a las formalizaciones del nudo Borromeo, sobre todo, pude ir ubicando el valor que tenía tanto la inhibición, el síntoma y la angustia, como nombres del padre, es decir, como suplementos allí en donde algo de la función de la metáfora paterna fallaba. Y entonces, ¿con qué me encuentro? Con que, además de la inhibición y del síntoma, aparece la angustia, que Freud nombraba como el último refugio del psiquismo, la angustia señal, como un mecanismo psíquico esencial
que me iba encontrando que en estos pacientes que presentaban un rasgo de carácter muy notable, marcado por la sobreadaptación, por la omnipotencia, y con una característica que voy relevando cuando empiezan a poder hablar de sus historias, lo cual implicaba todo un trabajo previo de correrse del lugar en el cual estamos acostumbrados a recibir a nuestros pacientes, fundamentalmente en relación a la cuestión de las causas, ¿no? Lacan nos enseña los efectos solo andan bien en ausencia de la causa. Cuando recibimos un paciente que viene con algunas ideas más o menos coaguladas respecto de cuáles son las causas por las cuales tienen los síntomas o las cuestiones que padecen, tratamos de desarmar estos sentidos coagulados y abrirlos. Bien, con estos pacientes nos encontramos con que no hacen ninguna relación entre el fenómeno que los invade y la historia de sus padecimientos. Por lo cual es necesario hacer algo que cuando yo lo formulé la primera vez me parecía una gran herejía para lo que era el estándar de la transmisión del psicoanálisis, y era que estos pacientes en los inicios, para recibir esa urgencia, precisan de explicaciones. Llegan desesperados por encontrar explicaciones de por qué les pasa lo que les pasa. Pues bien, hay que dárselas. Hay que, en el idioma, en el lenguaje que cada uno pueda entender, tratar de transmitirles alguna idea de cuál es la lógica del fenómeno que los invade, que culmina en esta irrupción violenta de descarga de adrenalina que produce todos estos síntomas. Claro, esto implica también vencer las resistencias de los analistas, porque implica poner el cuerpo, hablar, intervenir, desde el principio de un modo muy activo, para poder crear las condiciones necesarias para que algo de un dispositivo analítico en el que entonces sí pueda entrar la interpretación, la asociación libre, y que para el paciente tenga algún sentido ponerse a relatar su historia. Nos podrá comenzar a relatar su historia si puede tener alguna intuición de que lo que padece tiene alguna relación con lo que le ha pasado en la vida, y lo que me he encontrado casi en la totalidad de los casos son situaciones traumáticas durante periodos prolongados de la infancia. No un hecho traumático puntual, sino situaciones traumáticas prolongadas a lo largo de años que llevaron a que el mecanismo de la angustia, que antes mencionaba como uno de los nombres del padre, el mecanismo de la angustia quede abolido. Por eso una de las hipótesis fuertes del libro es que el ataque de pánico va al lugar de la angustia que faltó a la cita. Bueno, fue necesario vencer todas estas resistencias para poder abordar el tratamiento con estos pacientes, que al comienzo no tenía mucha idea de cómo tratarlos, pero sí había algo que sabía, y era lo que no hay que hacer. Ya había pegado alguna recorrida por esos maravillosos textos de Freud de 1895 sobre la neurastenia y la neurosis de angustia, en donde Freud nos advierte que en las neurosis de angustia no hay mecanismo psíquico,
no hay conflicto psíquico. Esto nos permite algo fundamental, que es la de no confundir los síntomas de los ataques de pánico con síntomas conversivos. No está activada lo que llamaba Freud en ese momento la psiconeurosis de defensa, y el que está en ese momento muy preocupado por no avanzar allí donde no tiene un argumento, deja las neurosis de angustia por fuera del campo del analizable, ¿no? Cosa que también creo que ha tenido consecuencias en que los analistas no hayamos tomado durante varias décadas estos fenómenos como parte del campo de lo que teníamos que abordar. ¿Con qué me voy encontrando? Digo en un momento en la introducción que para mí escribir y publicar sobre esto se había convertido en un imperativo ético del que no podía desentenderme. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a intentar transmitir algo de la experiencia que voy haciendo con estos pacientes, intento empezar a formalizarlo, presento un trabajo en unas jornadas de la cátedra de clínica psicoanalítica de la que formo parte, doy algunos cursos, algunas clases, seminarios a los que me invitan, y me voy encontrando con que despierta un enorme interés el tema, y se me acerca la gente después de las clases y me pide bibliografía en donde ir a profundizar en los temas que yo había desarrollado. Y yo no tenía ninguna bibliografía para recomendarles, más que este artículo que yo comentaba de Víctor Junger, pero no había. Entonces ellos me alentaban a escribir, a publicar. Y bueno, así fue como, venciendo las resistencias de los dos lados, fui avanzando, fui investigando, y así es como este libro llegó finalmente a ser publicado, con todo el apoyo de algunas personas que quiero nombrar y a quienes también tengo que agradecer, a Graciela Giorgetti, que está aquí también acompañándome, que escribe un capítulo, para mi gusto, muy interesante, y que le da un valor al libro porque nos da una mirada desde otro campo, desde el campo de la medicina oriental y del shiatsu. ¿Por qué? Porque con estos pacientes es necesario tener un abordaje a veces multidisciplinario. Por eso también hay un capítulo sobre la intervención farmacológica con la interconsulta psiquiátrica, que escrito por el excelente psiquiatra y psicoanalista Nicolás Tulupas, porque muchas veces tenemos, cuando llegan casos de mucha gravedad, los pacientes de lo único que nos pueden hablar sesión tras sesión es de cuánto lo han invadido los síntomas a lo largo de esa semana, ¿no? Es necesario entonces allí algún acotamiento a través de la vía farmacológica para que puedan aflojar esa ansiedad y poder empezar a abrir algo de la historia que los ha llevado a esto y que curiosamente no es inconsciente. Esa fue otra de las grandes sorpresas con las que yo me encontré. Y es que estos tiempos, generalmente en la infancia, bueno, en relación a la infancia también quiero nombrar a Esteban Levin, que escribe uno de los capítulos conmigo, justamente vinculado a esta cuestión de la enorme frustración de amor que han padecido estos sujetos, que los llevó después de un tiempo quizá enorme de llanto y de angustia, a que quede eliminado el recurso de la angustia de su psiquismo. Entonces, cuando avanza el goce del otro sobre el sujeto, que debería la angustia allí ponerle un freno, ese freno no sucede, no hay registro de cuántos sapos, de cuántas cosas están aguantando en la vida, todo eso se va sobrecargando y llega un momento en el que estalla y se produce una suerte de implosión hacia el interior del cuerpo,
con estos síntomas característicos. Bueno, decía que me llamaba la atención que no había allí algo inconsciente, porque cuando ellos comenzaban a hablar, relataban a partir del llamado, a partir de que el analista, a través de ciertas explicaciones, construcciones, ubica como necesario que debe haber habido momentos muy traumáticos, vivencias muy penosas en su temprana infancia, relataban situaciones terribles, vividas a lo mejor durante varios años, pero con una totalmente despojados del afecto que esto les había causado, como hechos triviales, sin importancia, que ya habían pasado, y en ese momento hay que hacer un semblante, creo yo, al menos eso es lo que ha tenido eficacia en mi clínica, de poner allí ese afecto que falta, horrorizarse por eso en ese relato que el paciente contaba sin hacer ningún nexo, es decir, a través del afecto que pone el analista allí, eso le permite al paciente poder hacer un nexo entre eso que recuerda como un hecho trivial y el afecto horroroso y terrible que implicó para él o ella en su vida. Bueno, podría contar muchas cosas más, del libro hablarán otros hoy. Yo quería sobre todo agradecer por este acontecimiento de que el libro haya sido traducido al portugués y ahora esté al alcance de todos los brasileros y personas de habla portuguesa. Y bueno, les cedo la palabra para que continuemos. Muchísimas gracias. Muito obrigada, Eduardo. Agora vamos seguir com a fala da Júlia, que vai contar para a gente um pouco como é que foi a tradução desse trabalho, a organização desse texto aí. Bom? Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Então tá. Eu vou ler o meu texto. Queridos colegas, é um imenso prazer estar aqui hoje com todos vocês, compartilhando os frutos do nosso trabalho de tradução do livro do Eduardo Urbach, título o qual traduzimos por Saber Fazer Frente aos Ataques de Pânico. Estou aqui agora falando com vocês, pois gostaria de contar um pouco sobre o nosso trajeto de tradução e algumas considerações sobre o processo de tradução de modo geral. Mas antes disso, eu queria também fazer uma diferença, né? Nós entendemos que há uma diferença entre a profissão do tradutor, né, e uma comissão de tradução que foi a que a gente teve, né? Então, a nossa comissão de tradução são todos de psicanalistas que têm contato com o espanhol, né? E são todos brasileiros, né? Bom, continuando. Tomei conhecimento sobre o livro por intermédio da Denise Cine, nossa colega que está aqui hoje com a gente, mais ou menos em maio do ano passado, ano em que estávamos todos vivendo a pandemia do Covid-19. Não foi coincidência essa aproximação com esse tema nesse momento, né? Tanto em meu consultório quanto fora dele, o que chegava até mim me parecia uma onda de angústia que se manifestava também em sintomas no corpo. Assim, primeiro cheguei a uma palestra do Eduardo e depois em seu livro. Fiquei encantada com a clareza que o autor expõe sua prática clínica, até mesmo suas intervenções, o que, diga-se de passagem, acho raro em escritos de psicanalistas brasileiros. Embasando seus casos clínicos na teoria lacaniana e freudiana, o autor se defronta com uma lacuna nessas obras para explicar os fenômenos que estavam chegando em seu consultório. De modo geral, pacientes que relatavam episódios isolados de crises em seus corpos, que se assemelhavam a ataques cardíacos, náuseas, desmaios, falta de ar, entre outros. No entanto, não encontravam nenhuma causa somática. Assim chegavam em um analista.
Em seu livro, Eduardo nos leva junto em sua aventura de interrogações sobre a direção do tratamento desses pacientes e a conceitualização de suas impressões práticas. Com grande generosidade, esse autor e psicanalista vai, ao longo das páginas, nos mostrando como a construção de uma teoria importa e interfere na prática clínica. Fiquei sabendo que ele teria interesse que seu livro chegasse aos leitores brasileiros. Bom, com a internet esse livro já nos era acessível, mas é diferente ler um livro na nossa língua materna. Entendo que cada língua tem uma lógica de funcionamento própria com a qual construímos nosso pensamento. Além disso, as palavras, os significantes, só adquirem significado dentro de um contexto, que nada mais é que uma cultura determinada. Então, faz-se necessário um trabalho de tradução. Com o intuito de tornar uma ideia acessível, a tradução realiza uma ponte entre diferentes formas de pensar. Para traduzir, não basta saber o significado das palavras. Precisa-se também se inserir dentro da cultura em questão, com seus costumes e significados próprios, representados em formas específicas de raciocínio. Isso, ou melhor, essa ação de traduzir não se dá em um instante. Trata-se de um processo que, de acordo com os meus parâmetros, é claro, elenco da seguinte forma. Primeiro, ler o texto como um todo para compreender o sentido, o contexto geral do conteúdo das ideias. Essa etapa é importante, pois é ela que ajudará a determinar qual o significado das palavras. Afinal, sabemos que uma palavra, um símbolo, apresenta diferentes sentidos. Então, passar as palavras e frases de uma língua para outra, cuidando com seus sentidos. Aqui encontramos as bizarrices das traduções feitas por robôs. Elas nos mostram como a busca por sentido das palavras não é um processo que se encerra em si mesmo, que tem sempre a mesma resposta, mas sim que é um processo aberto. Em um próximo momento, compreender a lógica de raciocínio, na qual se estruturam as frases e transpor para a da língua a ser traduzida. Não sei se vocês já experimentaram isso, mas fica muito estranho quando simplesmente se passa as palavras de uma língua para outra, mesmo quando se considera o sentido delas. Nesse processo, também vale considerar as expressões típicas das línguas em questão. Aspectos culturais muito específicos, como referência a jogos e tabuleiro de palavras, é difícil de traduzir, pois muitas vezes as brincadeiras com seus sentidos ou sons das palavras não encontram correspondente em outra língua, justamente por criarem seu efeito pelo contexto cultural no qual estão inseridos. E aí aqui só um parênteses, né, quando aconteceu isso, né, de a gente se deparar com referências a jogos, brincadeiras, questões ligadas muito à Argentina, por exemplo, né, a gente fez uma nota de rodapé, a gente manteve a palavra, né, no original, às vezes até mesmo sem tradução, e daí, em uma nota de rodapé, a gente explicou o sentido dela, o significado, né? Através dessa breve explanação, pretendi elucidar a vocês o que concebo como talvez a tarefa principal de um tradutor. Passar o sentido de uma palavra inserida em uma lógica de raciocínio para outra. Para tanto, nesse processo, indo de acordo com a raiz etimológica da palavra tradução, como nossa colega Jandira indicou durante o nosso trabalho, o tradutor acaba cometendo uma traição, pois ser totalmente fiel levaria muitas vezes à perda de sentido. Ou seja, esse que tenta realizar uma tradução aparentemente fiel, isto é, que traduz as palavras ipsis literis, também acaba sem querer se traindo, pois desconsidera o contexto, deixando o texto, em certo sentido, até meio louco. Poderíamos dizer que nos encontramos em um campo nada agradável para os monogâmicos. Não tem escapatória. Para que o texto sobreviva em seu novo contexto, algo vai ter que ser perdido. Assim, diante dessa encruzilhada tradutícia, optamos pela primeira opção, a perda de literalidade. Levamos todas essas questões em consideração durante todo o nosso processo. Como era de grande dimensão, decidimos convidar mais pessoas, mais cabeças pensantes. Compreendendo a importância desse tema, assim como a demonstração de sua prática e construção conceitual, não foi difícil encontrar colegas que quisessem fazer parte desse projeto. Com o apoio da Biblioteca Freudiana de Curitiba, demos início ao processo em outubro de 2020, que teve duração de 1 ano.
A primeira etapa da tradução foi feita a 8 mãos, de Denise Cine, Denise Noni, Gustavo Pinzon e as minhas. Todos esses colegas estão aqui agora. Após esse momento, iniciaram as várias etapas de revisão, que tiveram a participação de Jandira Condeira, Denise Cine e também a minha. Antes de terminar, queria falar rapidamente um pouco sobre a história. Esse foi um dos maiores trabalhos de tradução que já realizamos dentro da biblioteca, que vem na sequência de vários outros. Desde sua constituição, os membros da nossa instituição se importaram em trazer textos de psicanalistas estrangeiros. Não acho que isso seja desconexo de nossa história de fundação. Como já falamos em nossa comemoração de 40 anos, que eu fui ver a data e percebi que foi exatamente um ano, foi dia 21 de novembro de 2020, nossa história se inicia como psicanalistas argentinos, herança que mantemos viva até hoje, através de nossa presidente, circulação de textos, conversas e palestras com queridos colegas. Além de textos em espanhol, temos os em francês, obviamente pela conexão com Lacan, em francês. Então, só para citar alguns textos, né, que a gente já traduziu, Adolescente, de Charles Meumann. Eu fiquei pensando que deve ter sido difícil traduzir esse título, né, pensar nesse título. Em nossa revista Palavração, de agosto de 1991, o texto Nascimento do Amor e da Inveja, de Gerard Pommier, e A Pergunta pelo Desejo, de Clara Krugler, ambos da última edição de 2021, também da revista Palavração. E para ir um pouco mais longe na história, não sei até que ponto não dá até para falar que as traduções não estão de alguma forma nas bases da fundação da própria psicanálise. Afinal, Freud traduziu diversos trabalhos, entre eles os de Charcot, que vou chamar aqui de mestre das histéricas, e de H. Ellis, estudioso da sexualidade infantil. Temas cuja importância para a psicanálise não preciso nem mencionar para vocês. Quero agradecer imensamente o apoio da Biblioteca Freudiana e a participação de todos esses colegas que tornaram esse trabalho, apesar de sua dificuldade, bastante prazeroso. E que venham mais. Obrigada. Obrigada, Júlia. Muito obrigada. Obrigada. Já vi que tem gente se inscrevendo ali no bate-papo com questões. Ao final das apresentações iniciais, a gente vai abrir um momento para esse debate, tá? Sandra, já vou anotar aqui tua pergunta. Agora vamos ouvir a fala da Denise sobre esse trabalho. Então, bom dia a todos. Em nome da Biblioteca Freudiana de Curitiba, agradeço a Eduardo Urbach por confiar a tradução do seu livro, a Júlia Schlemm, principalmente, que nos animou a assumir esse desafio. Sem a insistência dela, não estaríamos traduzindo, não teríamos traduzido o livro, provavelmente, não? E as pessoas que se agregaram, assim como Gustavo Pinzon, Jandira Condera, Denise Noni, entre outros, né? Também colegas que apoiaram e estiveram presentes frente às nossas dúvidas, né? Dúvidas principalmente na tradução, que Júlia falou tão bem, que dessa impossibilidade da tradução literal, né? E que para traduzir, será que chamamos de tradução realmente, né? Temos que ultrapassar a captação dos sentidos das frases, dos parágrafos e capítulos, e captar o estilo do autor. E isso não é nada fácil. O sucesso sempre é relativo, mas acredito que esta edição brasileira chegou muito perto do que Urbach quis transmitir. Sei aqui da presença de psiquiatras também, de psicólogos, não só psicanalistas. E é importante enfatizar que Eduardo, em seu livro, mostra a importância da interdisciplinaridade no atendimento de pessoas que padecem de ataques de pânico. Ele acolhe os termos tão falados na psiquiatria, dando um contorno psicanalítico. Isso me faz recordar do psicanalista Jean-Marie Forget, que escreveu um livro para refletir, através da psicanálise, sobre os transtornos do comportamento ditos na psiquiatria. Ao se ler sobre os ataques de pânico, não há como não pensar nas diversas manifestações clínicas e que encontramos
em que encontramos enclaves de gozo no isso, que em espanhol é hecho, sem a passagem ao inconsciente, em que o circuito pulsional está atrapalhado. Os psicanalistas nomeiam de várias maneiras como essas situações clínicas, ora de patologias do narcisismo, patologias do ato, clínica das impulsões, clínicas do isso, edio, e assim por diante. No presente livro, Eduardo resgata as neuroses atuais em Freud, para iniciar uma compreensão dos ataques de pânico. Aproxima-os ao que Freud chamou de neurose de angústia. Então, no decorrer do livro, destacam-se 3 pontos que gostaria de dizer. A dificuldade em estabelecer o sujeito suposto saber na análise, o risco subjetivo de indivíduos que se encontram sobreadaptados e que no momento de vida acabam iniciando a ter ataques de pânico, e o terceiro é o colapso momentâneo do nome do pai. O autor salienta o que não se deve fazer nestes casos, pois esses fenômenos não são interpretáveis segundo a lógica do significante. Os ditos sintomas de pânico são reais, não conversivos. No primeiro capítulo, ele diz que, nestes casos, há manifestações de um corpo não simbolizado, uma falha estrutural em que os sintomas não são analíticos. Isto exige outros modos de intervenção, ainda que sustentados pela psicanálise. Destaco outro capítulo, o 6º capítulo, cujo título é a abordagem clínica da causa dos padecimentos. Urber se refere ao que Lacan traz no seminário 11 sobre o conceito de inconsciente e diz: Lacan faz uma série de considerações sobre causa e efeito e diz que os efeitos só funcionam bem na ausência da causa. Ele põe em causa justamente a busca da causa como uma armadilha na qual os analistas podem cair. Então, o que se faz na análise com neuróticos é esvaziar a angústia da causa, mas não poderá ser assim quando nos encontramos com os fenômenos do pânico, em que a angústia sinal não comparece. O que aparece é a angústia transbordante. E Urbach diz, com esses pacientes, pelo menos no começo, temos que fazer um caminho inverso, temos que devolver a eles a noção simbólica de que as coisas acontecem por algum motivo e que esses sintomas, aparentemente desmotivados, têm uma causa que os provoca. Avançando um pouco mais no seu livro, indo ao 8º capítulo, destaco este capítulo em que ele fala sobre a subestimação precoce da angústia e o sentimento inconsciente de culpa. Urbach, através de casos clínicos, faz uma hipótese de que o sujeito subestima a angústia em consequência de não ter encontrado nos adultos, que eram, numa determinada época, sua referência, um espaço onde a angústia pudesse ser escutada, reconhecida, legitimada, o que faz com que se encontre com frequência pessoas onipotentes e superadaptadas que acabam por sofrer ataques de pânico. Como já disse, no livro encontramos a elaboração do que seria este colapso momentâneo do nome do pai. E no capítulo 10 fala também do colapso do tempo. É um capítulo poético, escrito em parceria com Esteban Levin, também psicanalista. Mostra o quanto esta dimensão, o tempo, está afetada no ataque de pânico. Há um abismo temporal. A constituição subjetiva e a origem do enodamento dos 3 registros, real, simbólico e imaginário, são mencionados através de um lindo exemplo, sobre um momento em que um pai ensina o seu filho a amarrar o cadarço de seu tênis. E aqui eu leio o que está no livro. Quando um filho e um pai se detêm para amarrar os cordões, brincam, se enrolam, ensaiam, conjugam um espaço cúmplice apaixonante. Enodam, coexistem na transmissão de uma herança, na qual o dom do desejo,
e o desejo do dom se põe em ato. Ao lançarem-se a brincar, há um momento caótico, um emaranhado, um enredo necessário, às vezes um certo caos pelo qual tem que passar. A força do desejo nunca é unidirecional. Desprendida do corpo, não se acopla, mas flui, choca, estremecida, entrelaçada com a do outro, e ao se tocarem, compõe outra. Se há nó, enodamento, é porque estavam desatadas, desenodadas. A infância nos ensina que os nós não se fazem sozinhos, realizam-se somente em relação ao outro. E às vezes, eu acrescento, isso falha, colapsa. Aqui são as minhas palavras sobre o livro, e gostaria de dizer para vocês que no final, reforçar no final do evento, será disponibilizado para ser baixado em PDF ou para se comprar, né? Vai ser colocado o link aqui. E mais uma vez, obrigada a todos. Obrigada, Denise. Agora a gente vai escutar a Silvia, que escreveu o prólogo desse livro, vai comentar um pouco com a gente sobre o tema. Buen día a todos. Estoy aquí gracias a la invitación de Denise para cerrar, por lo menos entre los presentadores, este ritual de presentación. Hablando del colapso del tiempo, trataremos de no abusar del tiempo, pero darle tiempo. Sí, a la presentación. Vamos a poner un poquito, hablando de la lengua, para no escuchar las dos lenguas al mismo tiempo. A ver cómo hago. Ahí estamos. Bueno, como ya hablaron mucho del libro y de las traducciones, escuché a Julia y un poquito a Denise hablar de lo difícil que es traducir sin traicionar el texto. Hay un dicho italiano que dice traduttore traditore. Es muy importante traducir bien, muy, muy importante, y espero que lo hayan logrado para que se transmita el espíritu de la letra. Yo comencé haciendo el prólogo sobre la palabra griega de la que proviene pánico, que es el dios Pan, el dios de un goce completo. Como van a leer seguramente el libro y el prólogo, cosa a la que los invito, comenzaré hablando del goce del otro, cuyo desplazamiento sobre el imaginario del cuerpo, que acaba de explicarlo Eduardo y está en el libro, produce la angustia, que a gotas como alarma, como señal de angustia, debiera ser una señal para que el sujeto se precava, para que haga una precaución y detenga que ese goce avance sobre su cuerpo. Justamente es esa señal de angustia, refugio del psiquismo, como comentaba Eduardo, la que falta, ¿sí? Y en vez de ser una gota, ¿sí?, después, cuando el ataque de pánico viene, es una inundación, es una cañería que se rompe, ¿sí?, la que viene con el sujeto. Entonces, parte de la resistencia de los analistas, de la que hablaba Eduardo, es despachar la cuestión diciendo el goce del otro no existe. El goce del otro no existe. Ok, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Porque el goce del otro es fácil decir que no existe. Digámoselo a una persona que lo experimenta como un hecho clínico. A ver qué nos dice. Si ustedes toman el seminario UPIR, seminario 19, que precede justamente a RCI, donde Lacan plantea la cuestión de la señal de angustia como el desborde del goce del otro sobre lo imaginario del cuerpo, van a ver que Lacan distribuye bien el genitivo objetivo del genitivo subjetivo. El genitivo objetivo es
el goce del otro como objeto. Si yo quiero gozar al otro como objeto, ahí se va a experimentar que es imposible gozarlo totalmente como objeto porque se me escapa. Se me escapa. Entonces, eso es una cosa. Pero el goce del otro subjetivo, que cuando el sujeto, ¿sí?, experimenta el goce que se viene del otro hacia el sujeto no tiene por qué saber, ¿sí?, que cuando es objeto del goce del otro, no tiene por qué saber, cuando es un niño sobre todo, que es imposible que el otro lo atrape. No tiene por qué saberlo. Entonces, cuando el genitivo subjetivo del goce del otro cae sobre el sujeto, ahí, en esa situación, el goce del otro hace efecto. Y si le está impedido, por X motivos de la familia, manifestar angustia, si le está solicitado ser fuerte, ser potente, no molestar, ¿sí?, no manifestar signos, ¿sí?, de sintomáticos. Recuerden que Freud decía, la señal de angustia o bien prepara una solución, si el otro acompaña, como decía Denise, armando un buen nudo, ¿sí?, en sus zapatillas, en su nudo mental, o haciendo un retroceso a la formación de síntomas, y se aguanta la presión psíquica, se aguanta, estallo, ¿sí?, en la neurosis de angustia, ¿sí?, luego como ataque de pánico, en la retracción inhibitoria, como fenómeno de pánico que también señala Eduardo, ¿sí?, y viene luego entonces, en un momento dado, sin que se sepa por qué, como una rotura del caño, no como goteo de señales de alarma, que son las pequeños ataques de pánico, y viene el dios Pan, el temible dios Pan, que es el dios del goce, que perseguía a las niñas y a los efebos para aplicarles el goce, ¿sí?, a ellos, sin que ellos pudieran resistirse. Entonces, es también resistencia del analista no desglosar bien lo que Lacan dijo y decir el goce del otro no existe. Se despacha la cuestión. Eso es algo muy interesante de este libro, que no utiliza clichés. Es otra cosa muy interesante, que no utiliza el cliché del dispositivo ideado por Freud para las neurosis de transferencia de adultos, ¿sí? Es decir, el diván es algo el diván, la asociación libre y la ley de abstinencia para el analista es algo que anda muy bien para las neurosis de transferencia de adultos. No anda para los niños, no anda para la psicosis, no anda para los adolescentes que se benefician enormemente del tratamiento analítico y tampoco anda para los ataques de pánico. Como el Eduardo también es analizante, él sabe muy bien, como da la impresión que es un neurótico de transferencia de adulto, que hay momentos en el análisis de cualquier neurótico adulto que tampoco anda y que hay que intervenir explicando. De que cualquiera de nosotros también requirió de una explicación. Porque hay momentos en que a cualquiera de nosotros se nos escapó lo simbólico. Bien, la neurosis actual, como decía Denise, son neurosis que no historizan, que están en lo real, que no están en lo simbólico. Lacan diferenció muy bien en el seminario de un otro al otro, dos verbos latinos, lo dice Lacan en latín, silere y tacere. Silere es prestar atención, callarse en el sentido de prestar atención. Y tacere es el callarse en el sentido de estar mudo. Lacan decía que hay que callarse en el sentido de prestar atención, no estar mudo. No le sirve al paciente estar mudo. No sirve. El silere es solo prestar atención y hablar es fundamental en un análisis, ¿sí? Y además, Eduardo dice que hay que dar alguna explicación.
Bueno, Eduardo toma el pequeño hilo que dejó Víctor Jünger, que es el colapso del nombre del padre, y se toma efectivamente de ese nombre real del padre, que es la angustia, ¿sí? Como último refugio del psiquismo. Cualquiera que ha trabajado con casos de extrema angustia, como el ataque de pánico, sabe que el recurso al psicofármaco es fundamental para que podamos trabajar, y que utilizar un analista de fuste, en el caso de Nicolás Tulupas, analista y amigo, ¿sí? El amigo que es Nicolás Tulupas, puede hacer semblant de psiquiatra, porque es un gran analista, y puede medicar para dejarnos trabajar. Nicolás es un enorme analista, que se presta a hacer semblant de psiquiatra en algunos casos, y nos deja trabajar. Graciela Giorgetti también trabaja sobre el cuerpo, que estos pacientes suponen que está afectado realmente y puede dar una mano en castellano es dar una ayuda, ¿sí? Para poder trabajar, ¿sí? Y Esteban Levin habla con Eduardo en un capítulo que escribieron en conjunto para hablar de la apertura del tiempo, no solamente, o no otro cliché de los analistas lacanianos que creen que el tiempo cronológico no existe. El tiempo es un nudo que hace. El tiempo simbólico, el de la anticipación y retroacción, el único que toman en cuenta. Los lacanianos que repiten clichés sin desglosar lo que dijo Lacan. Está el tiempo simbólico, el tiempo de la anticipación y la retroacción. El tiempo real es el tiempo del acontecimiento, un antes y un después. Por ejemplo, el día que uno se recibe, antes era un estudiante, luego uno es un profesional, antes era soltero, luego firma los papeles y después es casado. Y el tiempo cronológico, el tiempo del reloj, donde al aplastarse ese tiempo, ¿sí? Al aplastarse ese tiempo, no hay posibilidad de historizar, no hay momento en que uno pueda desplegar, ¿sí? La cadena asociativa. Bien. No se trata de aplicar manuales. El analista no aplica manuales. No aplica manuales ni de Freud, ni de Lacan, ni de ningún otro analista. El analista, ¿sí? Se deja llevar como si fuera plastilina, esas masas que utilizan los chicos para modelar. El analista se deja modelar por cada transferencia y utiliza, ¿sí? Los recursos que esa transferencia le obliga a utilizar para sacar adelante, ¿sí? A ese paciente, para devolverlo a lo que Freud llamaba, se suele traducir por amar y trabajar, pero en alemán es aún más fuerte. Genuss und Leistungsfähigkeit. No le pido a Amparo que traduzca esto. Puede decir que lo estoy diciendo en alemán y es muy difícil de pronunciar, pero no es tan difícil. Genuss es goce, es goce. El goce que no arruine al paciente, que no lo perjudique, Genuss. Y Leistungsfähigkeit es capacidad de producir. Es decir, con ese goce que lo arruinaba, que pueda producir algo para su vida. Bueno, estoy tratando de simplemente abrir el apetito para la lectura del libro de Eduardo. De eso se trata un ritual de presentación. Agradezco a Julia, a Denise y a los que colaboraron en la traducción, porque como me han dicho, no se limitaron a hacer robots, ¿sí? De traducción, sino un verdadero trabajo que traicione el mínimo posible el espíritu del libro. Muchas gracias y bueno, a leer, ¿sí? Muchísimas gracias.
Muito obrigada, Silvia. Agora vamos seguir para um debate, para questões. Peço para quem quiser comentar alguma coisa para ir escrevendo ali no chat, pode só escrever o nome e falar que quer fazer alguma pergunta, e daí eu vou chamando na sequência, tá? Já temos uma pergunta aqui inscrita por Eduardo. A Sandra mandou aqui no chat. Bom dia, gostaria que o Eduardo falasse um pouco mais sobre o ponto essencial do livro e sobre a relação do amor com o sintoma do pânico. Bueno, me parece que vamos respondiendo, comentando a medida que aparecen. Bueno, un poco Silvia, a quien una vez más agradezco el comentario, las observaciones agudas y la reformalización. Menciona como en este capítulo que escribimos junto con Esteban Levin, aparece el valor de esta distinción tan sutil que hace Lacan allí por el Seminario 4 entre la frustración de goce y la frustración de amor. La frustración de goce es necesaria, es esa frustración que tiene que ver con frustrar el capricho. La frustración de amor, por otro lado, tiene esa dimensión en la cual la frustración cae sobre un objeto que el niño considera que legítimamente le correspondería recibir, y que si no se lo dan, allí siente que hay una falta de amor. A diferencia de cuando se trata de una frustración de goce, que la frustración de goce, la frustración del capricho tranquiliza. Esto deja una herida en el narcisismo. Bueno, en estos pacientes que solemos encontrarnos, que llegan a tener los síntomas panicosos o un ataque de pánico, vera, real, nos encontramos con que estos episodios que decíamos han eliminado de su bagaje psíquico la angustia señal como recurso, ha sido producto, como bien señalaba Silvia, de que en ese entramado familiar no había espacio para que pudiera expresarse una demanda, un reclamo, una expresión de lo que ese niño estaba sufriendo. Entonces, como no hay espacio para expresar ese sufrimiento, directamente se anula el mecanismo de la angustia. La angustia, no, ¿cuánto se puede llorar? Llega un momento en el cual no lloro más. Y me sobreadapto y se configuran estos rasgos de carácter de enorme omnipotencia y de un carácter avasallador, muy fuertes, y podríamos decirlo en términos de lo que Graciela Giorgetti describe en el capítulo sobre el shiatsu, la medicina oriental. Esto se refleja en las corazas musculares. Hay un cuerpo que se convierte en un castillo, una fortaleza artificialmente construida, y que, este es un dato interesante para ubicar, el cuerpo no se puede reforzar más como si fuera una instalación eléctrica, a la que si le ponemos muchas cargas de aire acondicionado, plancha y demás, salta. Bueno, ¿qué hacemos? Llamamos al electricista y agregamos una carga mayor, le ponemos cables más gruesos, una llave térmica más que resiste más. Bueno, esto no lo podemos hacer con el cuerpo. ¿Por qué es importante esto? Porque es lo que nos demandan los pacientes. Queremos seguir siendo igual que antes. Y esto es una pretensión insensata. Refuérceme con una pastilla o con lo que haga falta para poder seguir resistiendo igual o más y seguir siendo igual que era antes. Esta pretensión insensata es algo que
necesitamos en esas primeras entrevistas desarmar, y volviendo a la pregunta, allí en donde ha faltado para ese sujeto ese amor, porque poder recibir ese padecimiento que un niño siente es tema del amor. El amor tiene que ver justamente con poder recibir esa demanda más allá de las expectativas de lo que los padres tendrían, y como eso falta y no hay lugar para eso, el recurso de la angustia se pierde con las consecuencias que después llegan a la vista cuando estallan en el cuerpo, como decía Silvia, ya no una gota de una queja, sino un dique desbordado. Bueno, escuchamos otros comentarios y preguntas. Denise, Oi, eu gostaria de resgatar o que foi falado sobre o shiatsu, né? Que a Graciela Giorgetti nos traz no livro, e que assim, é muito interessante, até pelo que compreendi, talvez ela que está aqui possa explicar melhor, né? Mas o que eu compreendi que nem existem várias linhas, né, do shiatsu, e ela coloca uma específica, uma forma de conduzir que colabora, né, no trabalho com o corpo e com a simbolização nesses casos onde aparecem os fenômenos, né, de pânico. Mas é muito importante isso, porque a psicanálise, às vezes, deixa de lado essas outras terapias, não dá a devida importância, e Eduardo traz, né, e a importância, e como eu repito, que ele já disse anteriormente, sobre a interdisciplinaridade, e isso me fez lembrar de 2 outros profissionais muito conhecidos por nós e que também estão levando isso em conta, ou já levaram. Por exemplo, Jean Bergès, que já está falecido e trabalhou muito com crianças. Com as crianças hiperativas, ele tinha todo um trabalho também de dessensibilização corporal. Me parece que era assim o nome que era dado, né? Que outra, Marie-Christine Lesnick, tem toda uma equipe de interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, onde escutei recentemente uma osteopata que atende autistas, aplicando métodos da medicina chinesa, né? Então, assim, é muito importante termos assim, uma cabeça mais aberta para essas outras terapias. É isso que eu queria acrescentar, e se Graciela Giorgetti pudesse fazer alguma colocação, seria muito bom. Gracias. Escuchaba a Eduardo así. Sí. Decía que escuchaba a Eduardo y a Silvia fascinada, porque en realidad pienso que esta apertura mental que se permite el psicoanalista también está vinculado con su propia cultura, con su propia experiencia, que le da esa confianza para poder extenderlo a sus pacientes. Por otra parte, en el caso de la shiatsu terapia, también el shiatsu terapeuta, cuanto más amplitud tenga de su experiencia personal, va a poder trasladarlo a un buen acompañamiento ante la resistencia a conectar con la vulnerabilidad, con la propia vulnerabilidad, que como decía Eduardo, esas corazas se van multiplicando y se va rigidizando el cuerpo como una manifestación, una materialización de los estímulos emocionales, psíquicos,
Entonces vemos como la punta del iceberg en el cuerpo, esa rigidez. Y acompañarla y poder ir en profundidad con el tratamiento es un proceso. También a la consulta de Shiatsu vienen muchas veces esperando que una intervención sea suficiente. Incluso, incluso un solo punto, ver qué punto hay que tocar para sacar la angustia, enséñemelo. Y en realidad es un proceso de trabajo personal, ¿no? Y hay muchas modalidades de Shiatsu, pero creo que sobre todo es acompañar la posible profundización, intensidad, en la medida que el paciente nos va dando lugar. Por eso ese trabajo que se puede hacer en sintonía con un acompañamiento psicoanalítico, un acompañamiento de trabajo corporal, es tan beneficioso, ¿verdad? Gracias. Obrigada. Lúcia Roca, gostaria de falar, de comentar algo? No, sí, quizás es una cosa que me quedó en relación Amparo, troca o idioma. en español. No, tomo un poco, no es que algo, tomo un poco lo que dijo Silvia Amigo y en función también de lo que habló Graciela en relación al cuerpo también. Se me vino la imagen del bicho bolita. No sé si en Brasil le dicen así, que cuando uno, sería el otro, lo va, se hace bolita, ¿no? Como si fuera un mecanismo de defensa, ¿no? Digo, pensé eso, no sé, es un aporte un poco en relación a esto, al mecanismo de defensa de que el bicho bolita, cuando uno lo trata de agarrar, se hace bolita, ¿no? Digo, no se queda abierto. Y en relación a este mecanismo que, bueno, yo no leí el libro, pero sí en relación a eso, ¿no? A cómo el mecanismo falla o no falla y se convierte en esto de objeto sujeto para el otro. No sé, divagué un poco y lo comparto nada más. Y en relación al cuerpo también, ¿no? Bueno, si me permiten, no sé si se escucha. Es así, es así. El bicho bolita se protege, yo lo asocio también con el caracol, cuando saca sus ojitos, y de pequeña yo tocaba los ojitos, que no sabía que eran ojitos, creí que eran antenas, y el caracol rápidamente guarda sus ojitos, pero tarda mucho más en volver a abrirlos. Mucho más rápido los guarda que los muestra. Y bueno, ese timing entre colapsarse, cerrarse, encapsularse, esta armadura que justamente nos protege en un momento, pero después cuando se queda instalada nos hace vulnerables, ¿no? Como la rigidez de que quiebra, en lugar de la flexibilidad que uno puede resistir, pero también ablandar, ¿no? O sea, extenderse como contraerse. Pero cuando ese movimiento queda fijado en la contracción, se produce una fragilidad. Y esa fragilidad, bueno, trae todas esas consecuencias a nivel psíquico, emocional y corporal, y nos modifica mucho también la comunicación con los otros, ¿verdad? Si me permiten, bueno, te agradezco, Lucía, el comentario y justamente complementando. Amparo, troca o idioma. Isso. ¿Estamos? Ahí va. Esto que comentaba Graciela a partir
la pregunta, comentario de Lucía, me parece que es de una gran importancia clínica, porque justamente, volviendo al tema de las resistencias, son pacientes que requieren de un tiempo prolongado y de una gran paciencia del analista y del propio paciente para poder, tomando la figura del bicho bolito, del caracol, volver a animarse a sacar las antenitas. Lo que yo llamo la reproducción del objeto de la angustia que ha quedado abolido para que sea posible abrirse a la producción del objeto del fantasma. Por eso, el shiatsu, los deportes, todo lo que de acuerdo a lo que nosotros escuchamos, pueda facilitarle, permitirle al paciente durante ese largo tiempo que precisa de elaboración para poder de a poquito animarse a volver a tener registro de los afectos, registro de las emociones, y entonces que cuando el goce del otro avance, pueda tener el registro de ese sufrimiento o padecimiento y ponerle freno, precisa de que en ese tiempo los analistas necesitamos acompañarnos, armar una red para que ese tiempo pueda ser transitado. Por eso el shiatsu, por eso el yoga. Con cada paciente uno tiene que encontrar en qué otras disciplinas apoyarse. Yo he tenido pacientes que se han convertido en maratonistas y que cuando les daba empezaban, porque los pacientes que ya han tenido varias veces ataque de pánico ya la ven venir. Ya sienten que les está por invadir. Entonces yo decía, bueno, era alguien que le gustaba correr, había corrido en su juventud. Bueno, contrariamente a lo que intuitivamente cuando, el sujeto piensa, cuando el sujeto empieza a sentir palpitaciones, diversos síntomas ahí en el cuerpo, ¿cuál es el impulso? Quedarse quieto, meterse en la cama. Y eso es lo peor que puede hacer, porque como el fenómeno está caracterizado por una enorme implosión de adrenalina en el cuerpo, hay que hacer un efecto de descarga. Entonces en ese momento yo les digo, si le gusta bailar, ponete a bailar. Bueno, en este caso le gustaba correr, cada vez que empezaban los síntomas salía a correr, bueno, terminó siendo maratonista y corriendo esa carrera de 45 kilómetros, ¿no? Bueno, esto quería ubicar, el valor de la interdisciplina, la apertura, como decía Denise, que necesitamos los analistas para poder acompañar a estos pacientes a lo largo de ese tiempo prolongado que inevitablemente van a necesitar para poder reencontrarse con las emociones y con el registro de aquello que nos afecta. Bueno, gracias. Obrigada, Eduardo. A Jandira gostaria de comentar. Eu queria... eu gostaria de comentar dentro deste viés que a discussão está tomando sobre como o corpo ganha uma outra dimensão desses casos. Não só, claro, não abandonamos a dimensão da palavra, mas ele ganha no aspecto, como você acabou de falar, Eduardo, a questão transdisciplinar. Eu quero anexar minha colocação junto com o fato de que você não colocou no seu livro a priorização das estruturas clínicas clássicas, porque você valorizou justamente como é o mecanismo do pânico.
independente das estruturas clínicas. ¿Ficou claro? No entendí, es una pregunta, no entendí muy bien si es una pregunta, un comentario. Na verdade, Jandira, o teu som... contribuir nesse debate sobre... Jandira, o teu som... Só um pouquinho, Jandira. O teu som não está muito bom. É um problema do meu notebook. Eu acho que tem que ficar mais perto, assim. No microfone. Isso, aí você repete um Melhorou? pouco. Melhorou, aham. Na verdade, não é exatamente uma pergunta, mas é um diálogo sobre o corpo. Mas é entrar no diálogo sobre uma outra dimensão do corpo com o qual o psicanalista também tem que lidar na questão do pânico, onde o corpo não é apenas para ser tratado como palavra. Então, essas indicações para um trabalho como chá, yoga, e mesmo a derivação para um trabalho psiquiátrico, medicamentoso, enfim, a maratona, coloca muito diferente do trabalho com a histeria, e quando você tem como prioridade que você está tratando uma histeria com ataque de pânico, você vai trabalhar talvez focadamente a histeria e esquece o pânico. Espera um pouquinho. Esquece o pânico. Então, é um caminho diferente, é um caminho em que rege mais a direção da cura, sei lá. Não sei se vocês estão de acordo. Sí, coincido con vos. Me parece que es muy importante esta distinción que hacíamos respecto de que no confundir los síntomas, entre comillas, que son síntomas no analíticos del ataque de pánico, que se dan sobre un cuerpo no simbolizado, justamente, con síntomas conversivos. Por eso decía que al inicio lo que sabía que no había que hacer, por lo menos no hacer daño, porque es un gran daño pretender darle interpretaciones por la vía del significante a las palpitaciones o la dificultad para tragar o la sudoración o los síntomas que pueden aparecer a nivel del aparato gastrointestinal, darle interpretaciones como si fueran síntomas conversivos, ¿no? Esto produce, al contrario, un aumento de las resistencias y posiblemente un desgarro de esa punta de transferencia que puede haber aparecido. Ese es otro tema que aparece en el libro, esbozado, y que después, a lo largo de los cursos que yo he ido dando después de la publicación del libro, fui ampliando, porque me parece un tema muy importante, la modalidad peculiar que tiene la transferencia que estos pacientes pueden hacer. Si Dios quiere y hay una segunda edición, será ampliada y agregaremos algunos capítulos más, ubicando justamente que se pone en juego lo que Lacan llamaba la transferencia salvaje, la transferencia de angustia. Y en este caso, la transferencia de angustia toma la forma de esto que Freud llamaba los equivalentes de la angustia. Si los síntomas de los ataques de pánico son equivalentes de la angustia y van al lugar de la angustia que falta, también se pondrán en juego en la transferencia. Y
nos van a transferir esa desazón, esa desesperación, esa impotencia que sienten. Con lo cual tendremos que trabajar mostrando, porque en ese momento el paciente lo que puede no es escuchar al modo del significante, porque no está abierto, como bien ubicaba Silvia, la dimensión del inconsciente, sino que nos está mirando. Y ahí podrá haber cierto aplomo, cierta seguridad, cierta decisión de salir de la impotencia. Hay algo muy importante allí en la posición que toma el analista en relación a estos pacientes en esas primeras entrevistas en donde llegan con tanta urgencia, ¿no? Y hay que poder empatizar con esa urgencia, tomarla, poner el cuerpo, acompañarla y hacer préstamo de significantes y construcciones. Bueno, no sé si, bueno, esto agradezco, Yandira, fueron asociaciones que me aparecieron a partir de tu comentario. Obrigada, Eduardo. E tomara que venha a sequência a segunda edição. Maria Angélica, gostaria de fazer um comentário. Pode abrir teu microfone, Maria Angélica. Isso. Bom, eu agradeço muito todos os comentários feitos até agora, por vocês todos, pelo Eduardo, por Silvia, por Yandira. E me lembrei em todo momento de um paciente que eu tive, com quem, bom, por circunstâncias, sei lá, particulares, aqui em Curitiba, falávamos a mesma língua. E eu gostaria de acentuar isto, que é o amor de transferência. Ele acreditava que vinha me consultar para fazer filosofia, e eu achava muito engraçado isto, pensava, jamais falei que não, porque a filosofia trata do geral, não é? E a psicanálise trata do particular. E então, bom, ele me vai contando tudo isto, porque ele efetivamente padecia de algo que eram ataques de pânico, que o paralisava muito. Era um homem bastante poderoso, que tinha tido muito sucesso na sua vida profissional. E então rastreamos isto, e ele me conta um episódio que parece foi muito significativo, que es que ya siendo adulto, más joven ainda, recibe acompaña a Mai para México y recibe un diagnóstico fatal. O diagnóstico, el referido a Mai, era que no había nada a hacer. Entonces esto era una muerte anunciada. Efectivamente, él morre y él me dice que en ese momento que él no consiguió llorar. También no tinha conseguido llorar frente a morte do pai, porque probablemente también esto está un poco ligado hacia los meninos fortes no lloran, mas también no tanto a eso, él no conseguía llorar. Cuando él me conta isto en un momento determinado, e eu falaría do amor de transferencia, eu siento, ou seja, os olhos enchem de lágrimas, meus olhos. Y en ese momento él me dice, você veja como você consegue. Y entonces digo, eso debe ser muy difícil de soportar. No solo perder a Mai amada, sino al mismo tiempo, você que resolvía todo, no poder resolver eso. Qué impotencia brutal, ¿no? Entonces, bueno, él se dedicaba a todo, hacía meditación, consulta psiquiátrica. De todas maneras, él voltaba, él viajaba, digamos, viajaba a su país de origen y voltaba, así como para se tratar conmigo. Avanzamos, y en un momento determinado, él así sentado, digamos, así en mi frente, entonces él me dice que frente al casamiento de un sobrino consiguió llorar, se emocionó, y también me dice que en relación a una neta, y esto es fantástico porque también es una razón de amor, o sea, perde a Mai,
mas consegue reelaborar isto e a partir dessa neta até ele consegue escrever um livro dedicado à neta. Alguém que era de outra área completamente diferente, não? Então, eu estava pensando, e então ele me disse que agora já não precisava mais, que agora ele já tinha conseguido, e agora ele conseguia chorar, e agora ele conseguia superar isto. Desapareceram os ataques de pânico. Eu voltei a saber dele através das redes, que de vez em quando me manda um aviso. E aí terminamos. Então me pareceu que era muito importante isto do amor de transferência e como eu fui tomada também por isso. Só isso. Muchísimas gracias, María Angélica. Espero que Mamparo recupere el aliento. Muchísimas gracias, te decía, porque me permite esto que decís, ubicar uno de los objetivos centrales de la publicación de mi libro, y es el de derribar un mito. El mito de que los ataques de pánico son una enfermedad crónica, que los pacientes que la sufren están condenados de por vida a sufrirlos y que solamente pueden ser tratados a través de la medicación. Y esto es un mito muy difundido e incluso entre muchos colegas y profesionales. A mí me han llegado pacientes que habían estado durante muchos años medicados por psiquiatras que les decían que era de por vida que iban a tener que tomar medicación y que los ataques de pánico no tenían cura. Bueno, este es un mito que yo me propongo derribar y que en el ejemplo precioso que vos traés queda perfectamente en evidencia que si son tratados los ataques de pánico, no se llega a lo que la psiquiatría llama trastornos del pánico, que son todas las medidas preventivas, fobias, que son las fobias son un intento de curación espontánea. Los sujetos van restringiendo cada vez más y más y más los ámbitos en los que se mueven en sus vidas para evitar encontrarse con aquellas situaciones que saben que les pueden ocasionar los ataques de pánico, pero eso genera que sus vidas se vayan reduciendo y el deseo quede cada vez más y más aplastado, ¿no? Así que bueno, agradezco por eso tu comentario y tu relato, porque está en esta línea de que si se tratan, si hay un reencuentro de ese sujeto con sus emociones, con la posibilidad de angustiarse, de llorar, de escribir, de sublimar, de producir, esas cargas, como decía Freud, decía, hay que hacer bajar las cargas de la ecuación etiológica, ¿no? Hay los textos de 1895 han sido muy poco tomados en cuenta por los psicoanalistas. Como les decía al principio, porque Freud en esa época despachaba a sus pacientes con unos cuantos consejos acerca de cómo era su vida sexual, porque consideraba que las neurosis de angustia eran un efecto de prácticas nocivas, las llamaba, de su vida sexual, que les producía un aumento de una sobrecarga que se traducía en estos síntomas, ¿no? Entonces, como todo quedaba en términos de el coitus interruptus, las limitaciones que había en ese momento para los anticonceptivos, fueron textos que fueron dejados bastante de lado. Son textos preciosos, si uno los sabe leer, con las claves adecuadas para traducirlo acorde al tiempo en el que fueron escritos, porque esas mismas cuestiones que en ese momento producían una sobrecarga emocional,
hoy están desplazadas, hoy que el coito es algo bastante más habitual y trivial, están desplazadas sobre problemáticas afectivas, laborales, etc., ¿no? Y lo que Freud nos enseña en esos textos es que hay una ecuación etiológica de 4 términos. Habla de condiciones, habla de causas específicas, causas concurrentes y los factores desencadenantes, ¿no? Dice que estos 4 elementos, según cómo se combinan, hacen subir la tensión en ese cuerpo. Y que la dirección de la cura pasa por lograr bajar esa tensión. Y para bajar esa tensión tenemos que apelar a todo esto que estamos conversando sobre cómo hacer que haya un cambio en la calidad de vida, el modo de vivir, el modo de encarar y poder tener registro, porque hay 2 niveles. Lo que ya está en el cuerpo, y de esto quizá Graciela puede aportar algo más, ¿no? Yo digo que con estos pacientes hay que trabajar en 2 niveles. Toda la carga que ya traen y que tienen en el cuerpo, y todo aquello que hace que la tensión suba por las vivencias cotidianas. Por ejemplo, están en un trabajo en donde sufren un estrés muy grande. Bueno, el paciente cambia de trabajo o cambia su actitud, su posición, ya no se sobrecarga más en su vida cotidiana en el trabajo. Sin embargo, los ataques insisten. ¿Por qué? Porque ese cuerpo, hay una memoria de ese cuerpo que está sobrecargado y precisa de que se encuentren vías para la descarga, que será a través del armado y el borde significante que uno puede hacer, pero además hacen falta descargas en lo real, ¿no? No sé si Graciela quizá quiera agregar algo sobre esto, sobre eso que queda en la memoria del cuerpo, más allá de lo que uno logra, que el paciente se dé cuenta y ya no se come más sapos y ya no se aguanta a ese jefe ni a ese familiar o amigo que lo goza. Sin embargo, los síntomas insisten porque todavía ese cuerpo está sobrecargado por años y años de aguantarse, y eso ha quedado como en la memoria, grabado en el cuerpo. Hasta aquí llego. ¿Puedo acompañarte en algo? Sí, no solamente en el sistema muscular, sino en el sistema nervioso. De hecho, que muchas veces el corazón guarda como un ritmo que sostuvo durante muchos años de estrés permanente. Me viene ahora un caso clínico, ¿no? De un CEO de una empresa internacional que sostuvo durante muchos años un estrés permanente, un nivel de mucha competencia, y todo lo que se le ha contenido a través de tantos años, y cuando está en su momento de ya retirado, le aparece una arritmia que aparentemente no tenía ninguna razón de su aparición, ninguna razón clínica. Y trabajando con el paciente, con el que durante el tratamiento era muy silencioso, pero después cuando terminaba se sentaba, necesitaba siempre unos 10 minutos al menos de intercambiar, como de ponerle palabras a todas sus sensaciones y llevar ahí como, te diría, Eduardo, como atravesar, ¿no? Como algo que no queda atravesado por, no sé si la palabra conciencia, o una exploración a través de la historia personal, de una historia que terminó en un sentido, vive otra vida ahora, pero necesita volver ahí como al arcón de la abuela, digamos, a levantar inclusive aquello que ha traído, lo ha traído desde sus ancestros quizás, y bueno, en la medida que esas capas, esas corazas se van desarmando, es como que detrás de esa coraza hay otra coraza y otra coraza,
Y bueno, en este sentido, este trabajo se hace cada vez más profundo en la medida que el paciente nos da lugar y tenemos la oportunidad. Eso les comparto este caso clínico que siempre lo tengo muy presente, porque bueno, él se ha librado de esas arritmias, por supuesto quedó en el asombro de su cardiólogo, ¿verdad? Obrigada, Graciela, muito obrigada. Agora vou passar umas informações, então, sobre o livro, tá? A editora FI foi quem foi responsável pela publicação desse livro, em português. Então, daqui a pouco eu vou colocar no grupo do WhatsApp o link. Por esse link, vocês têm acesso ao livro em PDF, o e-book gratuito. E caso vocês queiram comprar o livro impresso, também podem pedir por esse link, vocês conseguem comprar o livro por lá e receber em casa, tá? E então, nós agradecemos, eu não sei se a Denise gostaria de fazer alguma fala, final de agradecimento, e a gente convidaria a todos para brindarem no lançamento desse livro, separar uma taça, se quiserem, para brindar, e também, bem lembrado pela Júlia, brindar os 41 anos da Biblioteca Freudiana de Curitiba, que ano passado nós tivemos um evento muito bonito de comemoração aos 40 anos, e coincidentemente esse evento hoje caiu na mesma data, né? Então, podemos brindar. Isso, o que eu quero dizer é para brindar. Vamos lá, brindar e agradecer novamente a todos e aos 41 anos da biblioteca também. Eu vou tirar a tradução para todo mundo poder se escutar agora, nesse momento, então, tá bom? Uhum. Deixa eu encerrar aqui. Ótimo. Então. Aí. Então, um brinde ao livro. Brinde, eu com o vaso aqui. Brinde. E a biblioteca, tchim, tchim. A biblioteca, que bueno. Eduardo Urba, Graciela, Arriba. Silvia, todos. Brindar por todos. E a biblioteca. Obrigada a todos, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Muchísimas gracias. Chao. Tchau, tchau. Gracias, Eduardo. Chao. Muchas gracias. Obrigada, Amparo. Gracias a Eduardo. todos, Silvia. Muchas gracias a todos también. Gracias. Obrigada, Amparo. Adiós. Muito obrigada. Adiós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.